En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Venerables hermanos en el sacerdocio, amadísima comunidad de madres carmelitas descalzas y carísimos hermanos todos en el corazón de Jesús de Teresa. El Espíritu Santo os recordará todo lo que os he dicho. Cuán consoladora es esta promesa de Jesús para los que somos tan olvidadizos y tan frágiles, para los que tenemos una memoria tan quebradiza y tan débil. Necesitamos un despertador permanente, porque nos conviene tanto evocar la buena nueva, el Evangelio de Jesús, y es el Espíritu Santo, ese despertador. Hoy celebra no solo el Carmen descalzo, sino la Iglesia Universal desde que hace 4 o 5 años tan solo fue canonizada a Santa María de Jesús crucificado. La Arabita la llamamos familiarmente, porque es hija de la Tierra Santa del Divino Maestro. Después saltó a Europa, vivió un tiempo en Francia y ya carmelita descalza volvió a fundar un Carmelo en Belén, que más tarde sería la casa madre de otros Carmelos en Israel. Era una enamorada del Espíritu Santo. Por eso su alma fue una filigrana de la gracia. Y orando un día, en aquella sencillez tan profundamente infantil sobre la que basaba su vida espiritual, sintió que Jesús le decía, Mariam, su nombre en árabe, invoca insistente, frecuentísimamente al Espíritu Santo. Si Él viene en tu ayuda, tú me amarás de verdad. Porque mira, el alma que es amiga del Espíritu Santo recibe de Él esta gracia, tener una conciencia tan delicada y tan limpia como una florecita del campo. Por eso nos conviene invocar al Espíritu Santo, para que nos recuerde las palabras de Jesús, porque sus palabras, como han cantado las carmelitas en el Aleluya, son espíritu y vida, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y justamente esto es lo que necesitamos hoy, vida. Y no de cualquier manera, sino vida en abundancia, como quiere traérnosla Jesús, el autor de la vida. Según una elemental definición de filosofía, una definición antropológica, la vida es la fuerza que permite operar algo según la entidad que tenga, y con la cual fuerza ese ser se desarrolla y crece y se proyecta al exterior. Y por eso la vida es el don más grande que tenemos, porque sin ella, naturalmente, no existiríamos. Por lo tanto, no pensaríamos, no amaríamos, no nos reproduciríamos, no nos relacionaríamos. En definitiva, es algo de perogrullo, estaríamos muertos. Por tanto, necesitamos la vida. Y por eso hablamos con frecuencia de la vida y la traemos a nuestras conversaciones cotidianas. ¡Qué vida tan dura! Esto no es vida. Ha pasado a mejor vida. ¡Qué vida tan llena de actividades! ¡Qué vitalidad tiene este joven! O incluso figuradamente, ¡qué vida tiene esta imagen, o este cuadro, o esta comunidad! Queremos decir eso. ¡Qué fuerza interna con la que es capaz de operar y proyectarse al exterior! Por eso sin vida no hay nada. Y este es el drama actual. ¿Qué estamos haciendo con la vida? Estamos dando un mentís a
la única cosa necesaria sobre la cual tienen imprescindiblemente que apoyarse todas las demás. Estamos inmersos en una siniestra, suicida, absurda cultura de la muerte. Combatimos la vida del niño no nacido, pero vivo, con el aborto. Combatimos la vida del enfermo, del anciano, con la eutanasia. Combatimos la vida de la familia con el divorcio, con la incomunicación, con exigencias laborales que van en contra del propio ser de la familia. Combatimos la vida del joven con tantos factores alienantes, el pansexualismo, la droga, el alcohol. Combatimos nuestra propia vida con un activismo estéril, con una incomunicación miedosa hacia los demás, amordazados por dentro y por fuera. Nos combatimos a nosotros mismos, seres vivos, con el miedo, con la cobardía, con el arrinconamiento. La gloria de Dios es el hombre viviente, dice en uno de sus sermones inmortales, San León Magno, porque la sonrisa de Dios, la alegría de Dios, si pudiéramos hablar así de modo tan imperfecto y lejano, el modo que tiene Dios de sentirse realizado, si es que no lo estuviese ya en sí mismo, es ver que su vida está proyectada en nosotros, pero no una vida como quiera, sino una vida en plenitud, una vida restallante, una vida feliz, una vida que tiende constantemente hacia la verdadera vida. Y nosotros, zarandeados hoy por los falsos profetas, que prometen felicidades efímeras e imposibles, al fin, por acción o por omisión, acabamos renegando de la vida. Por eso necesitamos ir a beber en las fuentes de la vida. Y por eso nos gusta venir aquí, cada año, muchas veces a lo largo del año, pero de manera muy particular en estos días de gracia, el decenario de la transverberación, que ya se ha convertido en una institución, en algo hermosamente tradicional, no solamente en esta quintañona ciudad de los caballeros, sino en casi toda España, porque de casi toda España hay gente hoy aquí y aún más vendrán mañana a celebrar la fiesta. ¿Por qué venimos aquí? El factor del cariño agradecido a esta comunidad entrañable de carmelitas descalzas que nos acoge y nos arropa con esos cánticos que son como el zureo de la paloma o el arrullo de la tórtola. Es cierto, ese factor está ahí. La costumbre que hace que no nos guste interrumpir una cadena cuyos eslabones ya hay que retrotraerlos a décadas atrás, también nos influye. Y tantos otros elementos de orden afectivo y religioso. Pero sobre todo lo que nos congrega aquí es que queremos encontrar en Teresa la vida, esa que nos falta a nosotros, hijos de una época enferma y en tantos casos y ocasiones moribunda. Y por eso venimos a que ella misma, a través de mediaciones como puede ser el predicador de cada día, o directamente hablando a nuestro corazón, nos explique su vida. ¿Y por qué la llamó así? Sin más, la vida, al libro que escribió. También le gustaba hablar del libro de las misericordias del Señor, porque es la misma cosa. Toda Teresa es vida, toda ella es llenumbre de ser, toda ella es actividad en una amalgama divino-humana tan difícil de desentrañar que su humanidad nos lleva a Dios y Dios vuelve a llevarnos a Teresa para que sigamos aprendiendo de ella. En Teresa todo es alegría, todo es optimismo,
Todo es coraje y audacia para emprender grandes empresas. Todo es capacidad de entrega, llevando su potencialidad femenina a lo más sublime y hermoso que ésta tiene. En Teresa todo es al mismo tiempo, oh paradoja sublime, virginidad y maternidad. En Teresa todo es caridad fecunda. En Teresa todo es sacrificio y ofrecimiento. En Teresa todo es renuncia gozosa. En Teresa todo es oración constante. En Teresa todo es pobreza llena de tesoros. En Teresa, en definitiva, todo es vida. Y por eso, cuando, a requerimiento de aquel dominico al que había conocido en Ávila y que reencontró en Toledo, hijo de los condes de Oropesa, fray Francisco García de Toledo, del que ella dijo a Jesús: Señor, bueno es este para nuestro amigo. Cuando a instancias de aquel fraile, ella, en la ciudad imperial, en casa de doña Luisa de la Cerda, empezó a componer su libro de la vida, durante los 6 meses previos a la fundación de su primer monasterio de San José aquí en Ávila, a los puntos de su pluma solo podía afluir dinamismo, vida en abundancia. Y por eso, al acercarnos nosotros al libro de la vida de la doctora mística y cotejarlo con nuestros escamoteos con la vida, con nuestras pobrezas existenciales de esta hora tan baja de la humanidad, nos sentimos como levantados y alzados de nuevo y seguimos leyendo, como siguió leyendo aquella joven filósofa alemana después de una noche entera, y cuando al rayar el alba terminó el capítulo 40 de ese libro inmortal de la Santa Abulense, exclamó: aquí está la verdad. Se llamaba Edith Stein. En aquel momento sintió en su corazón el deseo de recobrar la fe que había perdido, pero no la fe judía, imperfecta y por tanto falsa, sino la fe verdadera, la fe en Jesucristo, el autor de la vida. Y por eso fue enseguida a bautizarse, después se hizo carmelita descalza y al fin murió mártir de Hitler en las cámaras de gas. Santa Teresa Benedicta de la Cruz la llamamos hoy. Patrona de Europa, la declaró San Juan Pablo II. El libro de la vida de Santa Teresa ha convertido miles de almas, ha impulsado a la santidad incontables espíritus, ha suscitado innumerables vocaciones. El libro de la vida de Santa Teresa, al cabo de 4 siglos y medio, sigue siendo en la Iglesia y en la humanidad un motor de vida. Y ese libro, teniendo todo grano, porque no hay nada de paja que se pueda apartar, sin embargo nos ofrece su corazón y su núcleo principal en los capítulos centrales. Podríamos hablar del 23 al 31. Después de haber narrado en los primeros su infancia, adolescencia, su vocación y los primeros años de su monjío aquí en la Encarnación, y por fin su conversión definitiva a la santidad, Teresa empieza a enseñarnos cómo se hace oración, instruyéndonos con una comparación personalísima como todas las suyas. Las 4 maneras de regar un huerto. Cuando ha puesto fin a ese estilo pedagógico tan sabroso, remata en el capítulo 22, que es como el capítulo rey de toda su obra, porque es un clarín que anuncia a una Iglesia que entonces no estaba convencida por parte de sus letrados y teólogos de esa verdad, que nunca se ha de abandonar la humanidad de Cristo, por muy alto que se esté en la contemplación. Y cuando ha puesto fin a ese capítulo soberano, se introduce en ese que hemos llamado corazón de su obra y remata en el capítulo 29, al final del cual narra con ese estilo absolutamente inimitable, delicioso, regaladísimo,
el fenómeno de la transverberación, que es el que nos congrega aquí. Pero no lo hace inopinadamente, no viene a parar en eso de repente. El capítulo 29 hay que leerlo a la luz de los dos anteriores, del 27 y del 28, capítulos absolutamente imprescindibles en la obra y en el pensamiento todo y en la experiencia espiritual de Santa Teresa de Jesús. En el 27 nos presenta la primera visión intelectual que tuvo de Jesucristo. No puede decir cómo fue, no le veía, no es capaz de describir las formas en que éste se presentaba, pero tenía una certidumbre absolutamente incontestable de la presencia del resucitado. Sabía que él estaba allí, y así durante mucho tiempo, siempre a su lado derecho, con la misma certidumbre con que 4 siglos más tarde relatará su experiencia en París aquel filósofo descreído que más tarde se haría sacerdote, don Manuel García Morente, en aquella experiencia que llamará, en una narración maravillosa, el hecho extraordinario. No se ve nada, no se puede describir nada, no se trata solo de un influjo psicológico, hay algo mucho más hondo e innegable. Él está allí y ya podría conjurarse el cosmos entero para que yo dijese otra cosa que no podría negarlo. Es lo que nos viene a decir Teresa en ese capítulo 27, que da paso al siguiente. En el 28 ya no nos habla de una visión intelectual, que es el nombre técnico que recibe la anterior, o sea, la visión en la que se ve sin ver. Ahora se trata de una visión un poco más inferior, según los teólogos místicos, la que ellos denominan visión imaginaria, que está muy lejos de ser una autosugestión, sino que es una impresión, un fantasma, se dice en psicología, que el mismo Dios imprime en la imaginación del vidente. De manera que la certidumbre también es muy rotunda. Aquí sí se puede explicar cómo es la visión. Para Teresa es progresiva. Primero vio las manos del Señor. Solo la visión de una mano, dice ella, vale más que el mundo entero. Y todo lo demás que podamos mirar aquí abajo es asco en comparación de él. Más tarde vio aquel rostro divinísimo, resplandeciente, lleno de claridad y de hermosura, con aquellos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas. Y por fin contempló la humanidad del resucitado, toda entera. Teresa está llena de Cristo, Teresa está cristificada. ¿Y porque está cristificada? Está espiritualizada. ¿Y porque está espiritualizada y cristificada? Está divinizada. Y si pudiéramos hablar así, trinitrizada, porque es Cristo quien la lleva al Padre en alas del Espíritu Santo. Esta es su experiencia. Y así, con estas narraciones, que nadie habría sabido reflejar en el papel con la donosura con que lo hizo ella, desemboca en el capítulo 29. Y este es el nuestro, en el de la transverberación. Pero le interesa preparar muy bien ese remate, esa desembocadura. Y a lo largo de todo el capítulo nos habla de Cristo, Cristo, siempre Cristo. Es la vida de Teresa. De esa Teresa a la que, comulgando aquí, en esta santa casa de la Encarnación, le prometió él, Jesús resucitado, vivo en la Eucaristía. Cuando ella le recibía de rodillas y en la boca, como han comulgado todos los santos, no en la mano como nos quieren obligar ahora a hacer, cuando ella recibía así a Jesucristo, con toda la reverencia con que hay que hacerlo, él le dijo: no temas, te perseguirán mucho, tendrás muchas contradicciones, pero el monasterio de San José se realizará. Pondrás a mi madre a una puerta y a San José a la otra. Todo esto me dijo Cristo, explica ella,
y también me dijo que Él andaría con nosotras. Este es el secreto de la vida de Teresa. Cristo siempre con ella. Y esto es lo que narra en el capítulo 29, donde dice que esa visión de Cristo junto a ella, esa certidumbre de una compañía tan dulcísima como innegable, le duró 2 años y medio, así día por día, con aquel divino escudero caminando junto a ella, como vieron por los claustros de este monasterio 2 monjas, cuando observaban por detrás a doña Teresa de Ahumada, conversando con un personaje invisible. 2 años y medio con esta gracia. Y dice ella, pero hay que tener cuidado cuando el Señor concede esta merced en querer fijarse en detalles, desear yo entender el color de sus ojos o del tamaño que eran, jamás lo he merecido ver, ni me basta procurarlo. No hay que detenerse en ello, porque en queriendo ver algo concreto, luego se pierde Cristo. O sea, lo que nos quiere decir es que Cristo es algo infinitamente más grande, incomparablemente más sublime que lo que nuestra sensibilidad pudiera percibir de Él. Cristo sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar o percibir. Y así siguió Teresa, con aquella compañía de Cristo, que un día, como un amante obsesionado con el amor de su novia, le tomó de las manos la cruz del rosario que ella estaba rezando y se la devolvió envuelta en piedras preciosas, con las que quería él significar sus 5 llagas de muy linda hechura. Y en adelante Teresa veía así siempre ya la cruz de su rosario. Sin embargo, obediente como era, rendía su juicio y seguía las indicaciones de alguno de los medio letrados espantadizos que le recomendaban dar higas, o sea, hacer gestos muy feos a las apariciones del Señor cuando se le presentase. Un buen día se cansó el Señor ya y seguramente sonriendo le dijo: Teresa, ya está bien. Di a esos confesores que esto ya es tiranía, que no te quiten más la oración. Así, entre caricias e intimidades divinas, Teresa sentía que su espíritu era llevado a regiones celestiales, por lo que empezó a llamar, porque hasta entonces no sabía ni siquiera cómo calificarlos, arrobamientos, éxtasis, raptos, vuelos del espíritu o ímpetus. Estos son ímpetus, dice más adelante en el capítulo 29, que no procura el alma, sino que vienen con suavidad. No es como ese niño que llora aceleradamente, tanto que parece que va a ahogarse, pero entonces cuando se le da de beber se acalla. Aquí no, aquí es como un amor que se recoge dentro del alma y entonces hay que poner leña, la leña del amor, la leña de la adoración, la leña de la fe. Pero es que esa leña no la ponemos nosotros, sino que al sentir el fuego vemos que alguien también misterioso lo sigue avivando. ¿Y qué le sucede al alma? Que cuanto más crepita y sube el fuego, más le duele a ella la ausencia del Señor. Y siente, y esto ya nos va sonando cada vez más a nosotros, siente que le hincan una saeta en lo más vivo de las entrañas y en el corazón. Esa saeta parece que trae hierba para que el alma se aborrezca a sí misma por amor de este Señor y para que pierda de buena gana la vida por Él. O sea, Dios llaga al alma. Para el alma es una pena tan sabrosa que no hay deleite en la vida que más contento de. Yo querría estar siempre muriendo de este mal, porque esta pena y gloria junta me traía desatinada. Cuando me pasa esto, no me consuelo más que con aquel verso de los Salmos de David:
quemadmodum desiderat cervus fontes aquarum. Como el ciervo desea las fuentes de agua viva y corre hacia ellas, así mi alma desea al Dios vivo. Y por fin termina el capítulo 29 y nos narra lo que no nos cansaríamos de oír durante una eternidad entera: el fenómeno delicioso, absolutamente sublime de la transverberación, el que sucedió aquí, justamente donde nosotros estamos, donde deberíamos estar temblando, porque la tierra que pisamos es santa, donde el sentimiento de nuestra propia indignidad frente a la santidad de Teresa tendría que abrumarnos al sentir la conciencia de nuestro pecado y lo lejos que estamos todavía de Dios. Aquí sucedió. Vino el ángel. Era sonrosado, sonriente, alegre, era todo belleza. Gasta más de la mitad de la narración Teresa en describir el aspecto del ángel. ¿Por qué? Porque muchas veces había tenido experiencia de la cercanía de los ángeles, pero nunca les había visto. Esta fue la primera vez que contempló uno y entendió que era de los que estaban abrazándose junto al trono de Dios. Ella le llamará querubín porque no era teóloga. Vendrán después el padre Báñez y el propio San Juan de la Cruz a decir que este ángel en realidad era un serafín, que son los que en el cielo se dedican solo a amar y más amar. Y este ángel que traía un dardo de oro largo, y el dardo que tenía al fin del hierro un poco de fuego. Y el fuego que hacía introducirse en las entrañas de Teresa. Y una vez que se introducía, ¿qué función realizaba? Abrasarla en amor grande de Dios y dejar en su alma una pena y una gloria juntas, que era un requiebro tan suave que pasa entre Dios y el alma, que ella suplicará que se lo dé a gustar a los que piensen que está mintiendo. Este es el fenómeno. Yo me he preguntado hoy, después de muchos años, meditando en esta gracia, tal día como hoy y mañana, después de muchos años, inolvidables años, escuchando ofrecer de esta gracia una hermenéutica absolutamente incomparable, aquel gigante de la Iglesia española, que fue nuestro inolvidable cardenal don Marcelo, de cuya muerte hoy se cumplen 17 años, y por quien también oramos, si es que lo necesitase, muy especialmente en esta Santa Misa. Pues bien, después de haber meditado tanto en esta merced del dardo, en esta gracia preciosísima, después de, pobre de mí, haberla predicado también muchos años, hoy me preguntaba desde qué angulatura podría mirarla para que aprovechase a mi vida espiritual y no me acostumbrase como si fuera algo ya familiar a mis oídos y por tanto carente de sugerencia y de estímulo. Y llegaba a esta conclusión que comparto con ustedes para terminar. Para Teresa de Jesús, como hemos dicho, todo es Cristo. No hay más que Cristo. Él anda con ella, Él la asiste en todo. Él es, como ella le llama, vida de mi vida y sustento de mi sustento, bien de todos los bienes y Jesús mío, amor que me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo. Jesús, Jesús, dulce y amado Jesús. Para Teresa Jesús lo es todo. Y entonces a mí me gusta pensar, al menos hoy, aunque mañana en mi oración tenga quizá otro concepto que me ayude, pero hoy me gusta pensar que ese ángel es también el mismo Cristo. Jesús, a quien llamamos en las antiguas letanías del Santísimo Nombre de Jesús, Ángel del Gran Consejo. ¿Por qué es ángel Cristo? Angelos en griego significa enviado. Jesucristo es el enviado del Padre y es del Gran Consejo porque es Él quien nos trae la única doctrina que nosotros debemos seguir
para tener vida y vida en abundancia. De manera que es el mismo Cristo, sirviéndose de la imagen de un ángel pequeño, de un ángel que representa las virtudes de la infancia y de la pureza. Y el dardo es también Cristo, el de corazón atravesado en la cruz, que nos hace partícipes de sus dolores, de sus desprecios, de sus oprobios y vilipendios, de sus soledades y humillaciones, de su lanza. Y el fuego es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que nos ha dejado también Cristo en herencia. Os conviene que yo me vaya, si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Y el amor, y la pena, y la gloria, y el desatino, y el gozo, y las lágrimas, y el temblor, y la adoración, y todo eso que se sucede en el corazón de Teresa, como una torrentera encrecida de sentimientos tan nobles y tan limpios y tan altos, que es todo ese cúmulo de sentires, es Cristo, porque Cristo es el volcán de todo amor, Cristo es el origen de toda vida. De manera, hermanos, que tenemos así que el sentido más profundo de esta fiesta de la transverberación es cristocéntrico, es la centralidad, es el protagonismo absoluto e ineluctable de Cristo, autor de la vida, sin el cual no tenemos nada. Por tanto, la invitación de Teresa es a dejarnos cristificar, a orar por Cristo, con Él y en Él, al Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. La invitación de Teresa es a eucaristizarnos, como ella recibió todas sus mercedes místicas, casi en su totalidad, al comulgar. No comulguemos de cualquier modo. Es un don demasiado grande la Eucaristía, nos repetía Juan Pablo II, para que lo sometamos a ambigüedades y reduccionismos. ¿Por qué tiene que pagar Jesús sacramentado todas nuestras manías con motivo de esta pandemia? Es que va a ser el peor tratado en la Iglesia. Tengamos reverencia, espíritu de adoración, como lo tenía Teresa, pero que no sea la nuestra una espiritualidad evasiva, de un intimismo desencarnado, no. Ese Cristo nos lleva a amar a los hermanos, a practicar ese amor que nos ha enseñado San Pablo, paciente siempre, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo perdona. El amor de Cristo nos lleva a ejercitar con los demás las obras de misericordia. El amor de Cristo nos lleva a formarnos mejor para defender la fe católica en una hora como la nuestra, en que es tan atacada incluso dentro de la misma Iglesia y por algunos de los que menos cabría esperar. El amor de Cristo nos impulsa a ser soldados valientes suyos. El amor de Cristo nos lleva a dar la vida hasta el martirio si es preciso, a fundar familias católicas, a amar al esposo y a la esposa, a respetar y reverenciar a los ancianos y a los enfermos, a velar por nuestros niños, a defender a nuestra patria. El amor de Cristo nos transforma, y esto es lo que hizo con Teresa, y esto es lo que le suplicamos que haga hoy con nosotros. Miremos a María Santísima. En su corazón está aposentado, y de qué manera, el amor de Jesús. Ella, su madre, vivió solo para Él. Que ella, María, con nuestra amiga, maestra, hermana y madre también, Teresa de Jesús, nos enseñen a amar a Cristo para que Cristo esté siempre con nosotros.